Ahora el tema económico ocupó mucho del discurso de la presidenta del domingo pasado al inaugurar las sesiones ordinarias del Parlamento Nacional. Está Roberto Feletti, diputado nacional del Frente para la Victoria, ex viceministro de Economía, y está Federico Sturzenegger, diputado nacional también, y uno de los economistas del equipo económico de Mauricio Macri. Federico, ¿qué ha dejado en materia económica los anuncios, lo que ha dicho la presidenta el domingo pasado? Bueno, lo primero que te diría es que para mí fue un alivio el discurso de la presidenta, porque la verdad que todos entrábamos con bastante temor que nos sorprendiera con algún nuevo ataque a la República, a las instituciones, ¿no? Entonces eso me parece que no ocurrió, me parece que eso es positivo. Después, sacando eso, creo que fue un discurso que no tuvo una visión integradora, se remitió a leer lo que los ministros le habían dado como informe de gestión. Hubo temas económicos, me parece, trascendentales que no se mencionaron. Creo que la palabra inflación en algún momento la mencionó, pero fue creo que una sola mención y no abordó el tema. No abordó el tema de una economía que Cristina se va a ir con una economía que es más chica que cuando entró en su segundo mandato. Y ninguno de esos temas fueron abordados, así que te diría, bueno en lo institucional porque no hubo daño y ¿Pero bastante qué daño esperaban? parece... ¿Ustedes esperaban como Carriol, autogolpe, que maten Gustavo, a alguien? Cristina, cuando digamos avanzó en su proyecto de colonización de la justicia, bueno, eso es un ataque a la institucionalidad, cuando ha atacado la prensa independiente, así que la verdad que cualquier cosa se puede esperar. Nada de eso ocurrió, así que eso para mí fue un alivio. Roberto Feletti. Sí, primero vamos a cumplir 12 años en mayo gobernando estrictamente con el mandato popular y con pleno funcionamiento del Congreso, con pleno respeto a mayorías y minorías, y toda la normativa que ha sacado el gobierno ha sido en el marco de la Constitución, y es más, la mayoría de las decisiones de políticas públicas fueron por ley, o sea, tratadas en el Congreso. No puede haber nada más institucional que una ley, digo, para el funcionamiento de una república. En segundo lugar, no puede uno menos que comparar el discurso de la Presidenta de la Nación con el discurso de Mauricio Macri, digo, respecto de las omisiones y las acciones. Digo, la Presidenta presentó un estado detallado de la Nación, explicó pormenorizadamente la situación del gobierno, habló de los avances en salud, de los avances en educación, de los avances en ciencia y tecnología, 3 áreas claves: universidades, avances en ciencia y tecnología y los procesos de investigación, la mayor protección que hay sobre el tema de la salud en cuanto a vacunación de la población, dio indicadores muy concretos que no solo son nuestros, sino exteriores, habló de lo que era la protección social de adultos mayores, más del 92% de cobertura, habló de la protección social de niños y adolescentes, y habló de el horizonte a futuro. ¿Qué tipo de país dejamos? Dejamos un país desendeudado y cuya economía es el doble, un país cuya economía es el tamaño del doble del que era antes del 2003. Si pensamos lo que dijo Mauricio Macri, nada dijo de que lleva 5 años de déficit fiscal en la ciudad, nada dijo de los tarifazos en el subte, por ejemplo, que llevó la tarifa de 2,50 pesos a 4,50, nada dijo de los aumentos de la tarifa de taxi, nada dijo de los aumentos de la tarifa del peaje, nada dijo que la deuda que recibió era 13%, la deuda de la ciudad, de sus ingresos, y hoy es el 26%, la duplicó en términos de la relación con los ingresos totales. Digo, un montón de cosas, habló menos, y habló 30 minutos. La presidenta, insisto, dio un estado pormenorizado de la nación. Quien llegue se va a encontrar con un país desendeudado, menos vencimientos y una economía que es el doble. Bueno, justamente uno de los puntos en el cuestionamiento estuvo en esto del desendeudamiento, que ustedes han puesto en duda. Espera, una cosita, sí. Un pie de página que la sintonía total entre Roberto y la presidenta. O sea, la inflación no existe. O sea, el taxi sube porque no hay inflación. El subte sube porque en Argentina no hay inflación. Bueno, esa es la visión del gobierno, que no hay inflación, entonces tenemos un problema. Y el tema habló de los logros en educación. Nos explicó que en Argentina solo el 50% de los chicos terminan secundario.
no habló de ese tema. Y el tema del desendeudamiento y la ciudad, a ver, en el año, acá tengo los datos, Roberto, en el año 2007, que fue el año previo a que nosotros nos hiciéramos cargo, deuda total sobre ingresos totales era el 24% y hoy es el 23%. La deuda de la ciudad relativo al producto de la ciudad es 2%. Deuda PBI de la ciudad 2%. La nación tiene 50%. 24, 23, acá tenemos los números, Roberto. La deuda total en relación a los ingresos totales hoy es el 26% y la recibieron el 13%, pero podemos discutir largamente. 24 pero, en el digo, 2007. Independientemente, la inflación, el subte de 2,50 pesos a 4,50 te da casi 127% de aumento. Digo, ¿tuvimos todo eso de inflación para ustedes? Es difícil pensar eso porque nosotros también tuvimos políticas que no le impactamos a la gente las tarifas por la cabeza. Digo, esto también es importante. Pero por el otro, digo, es raro que una ciudad que recibe 30.000 millones de pesos de coparticipación, que tiene un escenario de ingresos brutos en un horizonte igual que la recaudación de la nación, tenga un déficit recurrente y no lo corrijan. Y nos reclamen a nosotros corregirlo. Y por el otro es curioso que nosotros tenemos... cuando nos tiran todos esos datos, hoy tenemos el presupuesto educativo más alto de toda la historia, 6,5. Tenemos una duplicación, y lo dijo la presidenta, de graduados universitarios. Se duplicó la cantidad de graduados universitarios. Tenemos un nivel de matrícula universitario que es un 40% más alto que cuando empezamos el gobierno. Tenemos 9 universidades nuevas. Digo, es curioso que la oposición no haya podido reconocer en 12 años que este gobierno gobernó con el voto popular acompañado siempre, nada bueno. Entonces uno tiene que pensar que van a revertir todo, porque si después de 12 años no nos reconocen nada, es porque van a revertir todo. Eso es lo que le preocupa a la población y lo que dice la presidenta. Me hago un par de comentarios. La verdad que es como bastante el tema de los subtes, ¿no? Porque... yo entiendo, Roberto, que vos apoyaste el traslado de los subtes de la nación a la ciudad sin los recursos. Entonces, por ejemplo, el primer año que la ciudad tomó los subtes, invirtió 3.000 millones de pesos. Si lo hubiéramos hecho con los recursos de la nación, no hubiera que haber impactado la tarifa ni los impuestos a los porteños. Entonces, creo que la pregunta es por qué algunas personas que dicen representar o que representan a los porteños no defendieron el interés de los porteños, ¿no? Porque la Constitución dice parte de los recursos se pasaron, perdón. Transferencia, una mínima parte. No, una mínima parte no. El tema de la deuda. Nosotros pasamos la inversión en la ciudad de 3% del gasto a 20% del gasto. Entonces acá no hay que tomar una cosa dogmática. Si vas a tomar, ya vemos que los números de deuda están totalmente estabilizados, son los números. Los números entonces, de déficit, no. Entonces, un endeudamiento, y de hecho lo dijo la presidenta el domingo, vamos a endeudarnos para hacer obras, para el crecimiento. Y vos me decís, nos endeudamos para resolver el problema del arroyo Maldonado, que resolvió el problema de inundaciones en 40% de la ciudad, una obra que 60 años estaba postergada y que por supuesto tiene sentido que se pague a lo largo de varias generaciones. ¿Cuál otra de Maldonado que es previa? Te digo, la verdad te digo, Roberto, que la verdad hubiera dicho... No, ojalá se endeudaron por el Metrobús. Ojalá hubiéramos podido hacer más, porque por ejemplo la del Vega, ojalá hubiéramos podido hacer esa obra, que ya estaba adjudicada, licitada y que el gobierno nacional no nos dio la autorización. ¿Y los 10 kilómetros de subte por año? No hay que tener 8 estaciones de subte, inauguramos. ¿Cuántas inauguraste la mitad vos? estaban hechas, digo, la ¿Y por qué no las inauguraste? Hechas, ¿Y por qué no las inauguraste? La mitad estaban hechas porque después vinieron ustedes. ¿Las dejaste para Macri que las inauguraste? No, estaban hechas la mitad. La mitad de las estaciones o sea que estaban hechas las estaciones sin el lugar para que... Estaba 8 estaciones de subte, es el gobierno que más estaciones de subte inauguró. No vas a contar que inauguraron todas las estaciones que van a lo largo de Rivadavia, desde Primera Junta hasta Puan, porque esas estaban hechas. No vas a contar las que hicieron de Pueyrredón y Corrientes, si estaban hechas, ¿por qué no las inauguraron? ¿Sabés Gustavo, ¿sabés que encontramos estaciones que estaban de alguna manera, por supuesto que las obras venían, las de Villa Urquiza? No tenían los trenes para volver, hubo que hacer el túnel, seguir para que se pudiera funcionar. Digo, pero si estaban hechas, ¿por qué no las inauguraron? La pregunta que uno se hace aquí, fundamental en este año electoral, donde empezamos ya a dar los debates por el tema justamente de cara a las elecciones.
Hay dos proyectos económicos, el del gobierno y el del Frente para la Victoria y el del macrismo respecto a lo que viene en la Argentina con un nuevo periodo de gobierno. ¿Son antagónicos, se complementan en algo? Si Macri llega al gobierno, ¿hace borrón y cuenta nueva sobre muchas de las cuestiones que se han hecho ahora? Y si no le ojerían algo de lo que hicimos en 12 años. La verdad que nunca me parece que uno puede tener una visión así tan dogmática, tan blanco y negro. Tomá dos temas que para nosotros son logros bastante importantes de los últimos 10 años, que es, una la mencionó Roberto, que para nosotros es muy importante, que es la cobertura previsional. Esa idea que hay mucha gente que por distintos motivos, que no tuvo formalizada, que no pudo hacer aportes, pero paga IVA y paga otros impuestos que financian el sistema previsional y que tienen que tener. Entonces la idea de la cobertura previsional nosotros la hemos tomado como una bandera propia. Por supuesto, ni hablar el tema de la asignación universal por hijo. Me parece que hay que poner más recursos. Yo tengo un proyecto en la Cámara para poner más recursos en la asignación universal por hijo. Así que hay cosas que me parece que lo que está bien, y lo que está mal, ¿no? Entonces, la inflación está mal. La inflación es un impuesto, es lo que tiene la economía totalmente planchada hace 4 años. Hay que resolver esos temas y hay que gestionar bien, hay que resolver los problemas de la educación, hay que traer más honestidad a la gestión del sector público. Así que me parece que hay cambios muy trascendentales, pero que no es una cosa de blanco o negro, todo bien o todo mal, me parece. Por ejemplo, el otro día me preguntaban cuando salimos del Congreso... Pero nadie de la oposición elogió a la presidenta. Espera, un comentario. Me dice, ¿qué va a hacer con el proyecto de los trenes? Y digo, lo que voy a hacer con el proyecto de estatización de los trenes es ver el proyecto. Porque si me exigís una respuesta antes de ver el proyecto, ¿qué me estás pidiendo? Que me planteen una cosa en una posición ideológica, no tiene ningún sentido y nosotros lo hacemos así. Fede, es digamos, la diferencia que hay clara entre una propuesta como la del macrismo de bajar las retenciones de manera gradual a todos los cultivos, reducirla, e incluso en el caso de la soja, también gradualmente, 5 puntos. Y después inyectarle más recursos, sostener la movilidad jubilatoria y, por ejemplo, solventar lo que Macri dijo que va a hacer en su arranque súbito de peronismo estatizante, de mantener aerolíneas, mantener YPF en la órbita estatal. ¿Cómo van a hacer? ¿De dónde van a sacar la guita? Bueno, esas cosas hay que gestionarlas bien. Vos tenés la experiencia que nosotros hicimos, simplemente como un ejemplo, y la que me toca a mí puntualmente en el Banco Ciudad. Pero fíjate qué curiosidades se dan, ¿no? Porque, por ejemplo, en trigo, fíjate, te lo doy como un ejemplo y también aplica básicamente a economías regionales. ¿Cuánto recauda hoy el gobierno por las retenciones de trigo? 0. ¿Cuánto recauda por las retenciones al petróleo, por decir algo, donde el kirchnerismo es como que un enamorado de darle subsidios a las empresas petroleras? Nada. O sea, es tan alto el impuesto que se ha puesto en estos sectores, vos me preguntás específicamente las retenciones, que por ejemplo en trigo vos bajás la retención y vas a tener más recaudación. A ver, Feletti. Yo lo que creo primero cuando hablamos de inflación es tener muy claro qué es lo que se quiere hacer. Porque es cierto, el gobierno ha afrontado escasez de divisas del 2012 para acá, pero lo ha hecho con políticas fiscales y monetarias sosteniendo el consumo. Lo que el gobierno ha creado es un mercado interno potente, fuerte, que es capaz de enfrentar los vaivenes de la economía internacional, que es capaz de hacerlo. No se le cayó el empleo, seguimos teniendo paritarias, seguimos pagando los salarios del sector público puntualmente. Entonces, cuando yo escucho hablar de estas cosas, yo me preocupo, porque ¿cuál es el desempleo con el cual el PRO quiere desenvolverse? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento con el cual el PRO quiere desenvolverse? ¿Cuál es el nivel de equilibrio fiscal con el PRO quiere desenvolverse? Digo, estas son discusiones. Y además lo que es raro de todo esto, insisto, que en 12 años la oposición, sobre todo en los últimos tiempos, no nos acompañó en nada. Y no hubo un dirigente de la oposición que dijera, bueno, esta gente gobernó 12 años, el pueblo los apoyó porque gobernamos con el voto popular y no hicimos nada bien. Es complejo porque ahí es donde vos te das cuenta que hay una vocación de dar vuelta, que hay una vocación de retroceder. Cuando cuestionan tanto la educación, nadie reconoce los niveles presupuestarios que alcanzó la educación, que existen 9 universidades nuevas,
que se aumentó un 40% la matrícula universitaria. Nadie habla de eso. Pero si en resultados es peor, el resultado no es peor. ¿Quién dice que el resultado es peor? Las pruebas PISA, por ejemplo, las pruebas cantidad de graduados de secundaria. Digo, si hay más plata y encima no va peor, estamos mal. Nos está yendo bastante mejor. Preguntale en el conurbano cuando la existencia de una universidad en el Gran Buenos Aires es la diferencia en que entre un chico vaya a una carrera universitaria y no vaya. No, yo lo que veo es que el que pega un manguito, el que pega un laburo más o menos decente, se pasa al parroquial. Aunque sea el parroquial, fíjate vos, qué deterioro, porque yo quisiera que la educación no la manejen los credos. Alejandro, no, con la yo tampoco, pero el problema que vos tenés ahí no no es el problema del paso a la educación privada porque hay una mala calidad de educación pública. Hay un problema de homogeneidad social y de discusión de la homogeneidad social. No es eso. Digo, nadie ha invertido tanto en educación como este gobierno. Nadie ha invertido. Claro, pero entonces empecemos a reconocernos alguna cosa, porque si no... A mí me parece que nosotros tenemos que porque ¿sabés qué pasa? Detrás de eso viene el ajuste del presupuesto educativo. Detrás de eso viene el argumento de que, bueno, ¿para qué queremos una universidad en el Gran Buenos Aires? ¿Para qué queremos tantas escuelas? Y total, podemos subsidiar la escuela privada. Todos estos argumentos lo hemos vivido. Digo, me parece, Roberto, está perfecto, pero tenemos que discutir los resultados, ¿no? Entonces, cuando uno mira de todos los distritos de Argentina, el único donde la gente está dejando la educación pública para volver a la privada, porque hoy tenés escuelas que son español, chino, los chicos tienen computadoras, los sueldos han mejorado muchísimo, no hay paros, la infraestructura edilicia de las escuelas mejoró, me parece que hay que ir a resultados. Ahora, pero volviendo al tema inicial, a mí me preocupa escucharlo, Roberto, porque él dice, ¿qué inflación quiere el PRO? Y el PRO no quiere inflación en Argentina. ¿Qué nivel de inversión quiere? Quiere un nivel de inversión más alto. ¿Qué crecimiento económico? ¿Qué salarios? Quiere salarios más altos. Y justamente la inflación... El Partido Obrero también. Por supuesto, pero ¿cómo alguien va a estar en desacuerdo con eso? Entonces ahora digo, la inflación justamente es lo que ha mantenido el consumo y la producción planchado durante los últimos 4 años. Cristina se va con un nivel de producto más bajo que el que recibió en la segunda presidencia. Entonces, y eso es el efecto de la inflación. La inflación es lo que hace que la gente no pueda consumir. Es curioso, y eso es lo que hay que cambiar. En la convertibilidad había menos inflación que Japón. ¿No? Digo, teníamos menos inflación que Japón. Teníamos un desempleo del doble de lo que tenemos hoy. Teníamos en la convertibilidad el consumo de carne mucho menor que el que tenemos hoy, la presidenta lo dijo, más de 110 kilos de carne per cápita. Teníamos un consumo de trigo en el mercado interno y tenemos casi 8 millones de toneladas de trigo, mucho menor del que tenemos hoy. Teníamos 13 millones y medio de litros de leche que consumimos hoy, teníamos mucho menos en la convertibilidad. Es decir, teníamos menos inflación que Japón. Totalmente consistente, pero veamos la política de ingresos. Porque acá lo que nadie dice es que nosotros tuvimos una política de ingresos potentes, con paritarias, con aumento de salario mínimo, con cobertura previsional mayor, con 2 aumentos jubilatorios por año. Porque guarda cuando vienen con un plan antiinflacionario, dice que el problema es la inflación, porque viene el ajuste. No, está el Viene el ajuste. 30 segundos finales que tengo que cerrar. El kirchnerismo tiene, digamos, como una cosa como medio así como rara. Porque tiene como 3 etapas. Tenés la presidencia de Néstor, tenés la primera de Cristina y la segunda de Cristina. La primera de Néstor, donde hubo muchísimo crecimiento del salario real, del consumo, sin inflación. Y cuando llegaste a la última, que es la de Cristina, que tenés alta inflación, tenés que todo va para abajo. Entonces, es totalmente... Ahora, lo que pasa es que al kirchnerismo le gusta meter todo como si fuera una sola cosa. Entonces, siempre comparan con el año base 2003. Pero hay que entender que hay una cosa que fueron los primeros 4 años y hay una cosa que fueron los últimos 4 años. Los primeros 4 años fueron sin inflación, con crecimiento, y los últimos 4 años fueron con muchísima inflación y todo planchado. Los primeros 4 años de Kirchner fueron un momento de economía sobreajustada en lo externo y en lo fiscal. No pagábamos deuda y lo que empezamos a hacer luego es liberar el consumo, liberar los salarios y también asumimos los compromisos externos. Así que es lógico eso.